Tenía solo 32 años cuando enterré un ataúd vacío con el nombre de Francisco Herrera grabado en la madera. Dentro de él no había cuerpo, no había nada, solo el vacío y la mentira que me tomaría 15 años descubrir. Mi nombre es Patricia, y durante buena parte de mi vida creí que el mar me había arrebatado a mi esposo. Pero la verdad es mucho peor que cualquier tormenta. La verdad es que Francisco eligió abandonarme. Aquella mañana de septiembre de 1999, cuando salió de casa en Veracruz para otro día de pesca en el barco de don Arturo, yo tenía 6 meses de embarazo de nuestra hija Olivia. Francisco besó mi frente, puso la mano sobre mi vientre y me dijo que volvería antes del anochecer con pescado fresco para la cena. Olía a sal y a café, y sus ojos oscuros brillaban con esa alegría simple de quien ama lo que hace. Nunca imaginé que ese sería el último beso que recibiría de él. 3 días después llegó la terrible noticia. Su barco se había hundido durante una tormenta inesperada. De los 5 tripulantes, solo se encontraron 2 cuerpos. Francisco estaba entre los desaparecidos, presumiblemente muerto, tragado por el Golfo de México. Me derrumbé. Literalmente caí al suelo de nuestra pequeña casa de paredes amarillas, gritando una desesperación que venía de un lugar que ni siquiera sabía que existía dentro de mí. Mi madre, Consuela, me sostuvo mientras yo vomitaba de tanto llorar. Los días siguientes fueron un borrón de velorio sin cuerpo, de rezos interminables, de vecinos trayendo tamales y atole que yo no podía tragar. La familia de Francisco lloraba tanto como yo. Su madre, doña Irene, quedó en cama por semanas. Todos creíamos la misma historia. Todos llorábamos la misma pérdida. Yo era la viuda embarazada, la pobrecita que había perdido a su marido antes siquiera de conocer la alegría de ser madre. Olivia nació en diciembre, 2 meses después de que enterramos aquel ataúd vacío. Cuando la vi por primera vez, con sus ojitos cerrados y ese llanto fuerte de recién nacida, sentí un dolor y un amor tan intensos que pensé que mi pecho iba a estallar. Tenía los labios de Francisco, la forma de su rostro. ¿Cómo le explicaría a esa niña que su padre había muerto antes de conocerla? ¿Cómo criaría sola a una hija con el mísero salario que ganaba limpiando casas? Los primeros años fueron los más difíciles. Me levantaba a las 4 de la mañana, amamantaba a Olivia, la dejaba con mi madre y tomaba 3 autobuses para cruzar la ciudad y trabajar en las casas de las familias ricas de Boca del Río. Limpiaba baños, planchaba ropa, lavaba pisos de mármol mientras mi espalda gritaba de dolor. Cuando regresaba a casa por la noche, mi hija ya estaba dormida. La besaba en la frente, exactamente donde Francisco me había besado aquella última mañana, y lloraba en silencio en el baño para que mi madre no me oyera. Pero tenía que ser fuerte. No había otra opción. Olivia me necesitaba, y yo le había prometido a Francisco, en aquel velorio de ataúd vacío, que le daría una vida digna. Con el tiempo, el dolor agudo se transformó en una tristeza constante que aprendí a cargar como se carga una cicatriz. Nunca olvidas que está ahí, pero aprendes a vivir con ella. Cuando Olivia cumplió 5 años, conseguí un mejor trabajo en una panadería del centro. El dueño, don Salvador, era un señor viudo de buen corazón que me pagaba un salario justo y me dejaba llevar pan del día anterior a casa. Por primera vez desde la muerte de Francisco, pude respirar un poco. Pude comprarle ropa nueva a Olivia para la escuela. Pude pagar las cuentas sin pedir dinero prestado. La vida había encontrado su ritmo. Despertar, trabajar, recoger a Olivia en la escuela, preparar la cena, ayudarle con la tarea, dormir. Los domingos íbamos a misa y luego visitábamos el cementerio donde estaba aquel ataúd vacío. Olivia colocaba flores en la tumba del padre que nunca conoció y yo le contaba historias sobre él. Cómo era de gracioso, cómo bailaba salsa en la cocina, cómo soñaba con tener su propio barco algún día. Convertí a Francisco en una leyenda, en un héroe perfecto que el mar nos había arrebatado. Pasaron los años. Olivia creció convirtiéndose en una niña inteligente y dulce, con la misma sonrisa ladeada de Francisco.
Me preguntaba por su padre constantemente, y yo siempre le respondía con paciencia, aunque cada palabra abriera un agujero en mi pecho. Tuve algunos pretendientes a lo largo de los años, hombres buenos que se interesaban en mí, que ofrecían compañía y seguridad, pero nunca pude. Sentía que hacerlo sería traicionar a Francisco, traicionar aquella promesa que le había hecho de honrar su memoria. Era una tarde de sábado de diciembre. Olivia acababa de cumplir 15 años y estábamos planeando su fiesta de quinceañera. Había ahorrado durante meses para darle una celebración bonita, nada muy lujosa, pero digna. Estábamos en la cocina eligiendo los colores de la decoración cuando alguien tocó a la puerta. Que tocaran la puerta no era algo raro. Los vecinos siempre aparecían, mi madre tenía llave, y las amigas de Olivia iban y venían todo el tiempo. Pero algo en aquel toque fue diferente. Olivia fue a abrir porque yo tenía las manos llenas de masa, preparando tortillas para el almuerzo. Escuché cuando abrió la puerta. Escuché el silencio que siguió, y entonces escuché su voz, temblorosa y confundida. «Mamá, hay un hombre aquí que dice que es mi papá». Solté la masa y corrí hacia la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que lo escuchaba retumbar en mis oídos. Y allí, parado en el umbral, 15 años más viejo, con canas en las sienes y arrugas alrededor de los ojos, estaba Francisco Herrera, mi esposo muerto, vivo, respirando. Las piernas me fallaron. Me sostuve del marco de la puerta porque, de no hacerlo, habría caído. Mi vista se nubló. Abrí la boca, pero ningún sonido salió. Por un instante delirante pensé que estaba teniendo un infarto, que me estaba muriendo y viendo alucinaciones. Pero no, él estaba ahí, de carne y hueso, con una camisa limpia, jeans y zapatos nuevos. Y detrás de él, en un auto estacionado en la calle, vi a 2 niños en el asiento trasero y a una mujer en el asiento del copiloto. «Patricia, esa es mi familia», dijo, y su voz era exactamente la misma, esa voz que había escuchado en mis oídos durante tantas noches de insomnio, esa voz que había tratado desesperadamente de no olvidar. Puedo explicarlo. Esas palabras me devolvieron a la realidad como una bofetada. 15 años. 15 años de sufrimiento, de pobreza, de soledad, de criar una hija sola, de llorar hasta quedarme sin lágrimas, de visitar una tumba vacía. Y él estaba ahí, vivo, con otra familia, diciendo que podía explicarlo. La furia que me invadió en ese momento fue diferente a cualquier emoción que hubiera sentido antes. Era algo físico, ardiente, que subía desde mi estómago hasta mi garganta. Me lancé contra él. Empecé a golpear su pecho con los puños, gritando todo lo que había guardado durante 15 años. Olivia lloraba detrás de mí. Los vecinos empezaron a salir a sus puertas, y Francisco simplemente se quedó ahí, soportando los golpes sin defenderse, con lágrimas corriendo por su rostro. Tuvieron que pasar 2 días para que pudiera sentarme en la misma habitación que Francisco sin querer matarlo. Mi madre tuvo que sujetarme físicamente para que no hiciera algo de lo que me arrepintiera. Olivia estaba en estado de shock, encerrada en su cuarto, negándose a hablar con nadie. La noticia se había esparcido por todo el barrio. La viuda de Veracruz, cuyo esposo había vuelto de entre los muertos. La gente murmuraba, señalaba, me miraban como si fuera un animal en exhibición. Cuando finalmente permití que Francisco entrara nuevamente a mi casa, fue bajo ciertas condiciones. La otra mujer y los niños no podían estar presentes. Solo él, yo y la verdad desnuda que había esperado 15 años para escuchar. Se sentó en la misma silla donde solía cenar, y por un momento vi un rastro del hombre que alguna vez fue. Pero el hombre que tenía frente a mí era un extraño, un cobarde. La historia que contó fue peor que cualquier tormenta. No hubo naufragio, no hubo tragedia. Solo hubo un hombre débil que entró en pánico cuando supo que sería padre. Francisco tenía deudas de juego que yo desconocía. Deudas grandes, con gente peligrosa. Estaba desesperado, asustado,
y cuando se le presentó la oportunidad de fingir su propia muerte, la tomó como todo cobarde que agarra una salida fácil. Don Arturo, el dueño del barco, estaba involucrado en contrabando. Cuando realmente hubo una tormenta aquel día y 2 tripulantes murieron de verdad, don Arturo le ofreció a Francisco una salida: desaparecer oficialmente, comenzar una nueva vida en Tampico, trabajar para él transportando mercancías ilegales. A cambio, las deudas de Francisco serían perdonadas. Y él aceptó. Eligió fingir su muerte antes que enfrentar sus responsabilidades. Dejó Veracruz en plena noche, con dinero sucio en el bolsillo y mi fotografía en la cartera. Durante los primeros meses, me dijo, pensaba en regresar todos los días, pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía. Conoció a otra mujer en Tampico, una mujer llamada Leticia, que no sabía nada sobre su vida anterior. Se casó con ella. Tuvo 2 hijos con ella. Construyó una vida entera basada en mentiras, mientras yo sufría por su ausencia y criaba sola a la hija que me había dejado. ¿Por qué regresaste ahora?, le pregunté, con una voz que ni siquiera parecía mía, tan fría y muerta como me sentía por dentro. Entonces me dijo que don Arturo había muerto, que el secreto se había ido a la tumba con él y que ahora estaba libre. Francisco también contó que se había enterado de que su madre, doña Irene, mi ex-suegra, estaba muy enferma y que necesitaba estar cerca de ella. Dijo que había decidido hacer lo correcto y volver, como si, después de 15 años, pudiera simplemente aparecer y arreglar lo que él mismo destruyó. Miré a aquel hombre, a ese extraño con el rostro de Francisco, y sentí una tristeza tan profunda que era casi paz, porque por fin entendía que el hombre al que había amado nunca existió realmente. Había amado una ilusión, una mentira, y esa mentira me había perseguido durante 15 años, manteniéndome atada a una lealtad que jamás fue merecida. En los meses que siguieron, todo cambió. No quise dinero de Francisco, aunque él lo ofreció. No quise nada de él, excepto una sola cosa: que le dijera la verdad a Olivia, que la mirara a los ojos, a la hija que había abandonado, y asumiera lo que había hecho. Y lo hizo. Y fue una de las cosas más difíciles que he tenido que presenciar. Olivia lloró más de lo que creí posible. Gritó, rompió cosas, me dijo que me odiaba por haber mantenido viva la memoria de un hombre que no lo merecía. Fueron semanas de terapia, de conversaciones dolorosas, de noches sin dormir. Pero mi hija es fuerte, más fuerte de lo que yo jamás fui. Decidió conocer a sus medios hermanos, no por Francisco, sino por ellos, niños inocentes que no tenían culpa de los pecados de su padre. En cuanto a mí, tuve que reconstruirlo todo desde cero. No solo mi vida, sino mi propia identidad. ¿Quién era Patricia sin el luto? ¿Quién era yo sin la historia trágica de la viuda valiente? Me tomó tiempo, pero poco a poco fui descubriéndolo. Volví a estudiar. Terminé la preparatoria que había abandonado cuando me casé. Conseguí un mejor trabajo en una escuela, ayudando en la cocina y haciendo amistad con las maestras que me animaron a soñar otra vez. Hoy, años después de aquel sábado de diciembre, puedo decir que soy libre, libre de la mentira, libre de la lealtad mal puesta hacia un hombre que nunca existió. Francisco vive su vida en Tampico, tratando de equilibrar 2 familias y el peso de la culpa que carga. No lo perdoné, y quizá nunca lo haga, pero lo solté, y al soltarlo, me solté también. Olivia se graduó de Derecho en la universidad y hoy tiene su propio despacho de abogados. Y yo, a mis 58 años, estoy aprendiendo que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Conocí a un buen hombre, un profesor de historia llamado Tobías, que me hace reír, que conoce toda mi historia y no se asusta de ella. Nos estamos tomando las cosas con calma, pero por primera vez en muchos años puedo imaginar un futuro que no esté definido por mi pasado. Si pudiera volver en el tiempo y hablar con aquella Patricia de 32 años, embarazada y enamorada, le diría: vas a sufrir más de lo que crees posible. Habrá noches en las que querrás rendirte, pero vas a sobrevivir.
Y del otro lado de ese dolor existe una versión de ti más fuerte, más sabia y más libre de lo que jamás soñaste ser. El mar no te robó a tu esposo. Él eligió irse, pero tú elegiste quedarte. Y esa elección, esa resiliencia, esa fuerza de simplemente seguir adelante, día tras día, es el verdadero heroísmo. Hoy, cuando paso por el cementerio, ya no visito aquella tumba vacía, porque finalmente entendí que no estaba honrando a Francisco allí. Estaba honrando mi propio dolor, mi propia capacidad de amar y de sufrir. Y ya no necesito una tumba para eso. Llevo mi historia conmigo, no como un peso, sino como una prueba. Prueba de que es posible ser traicionada de la peor manera imaginable y aún así encontrar el camino de regreso a la vida. De regreso a la alegría. De regreso a una misma.